Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al taller de arte. Hoy estoy en mi estudio, en mi laboratorio. Eh, Tengo un laboratorio de fotografía. Yo me dedico mucho a la fotografía analógico blanco y negro, así les voy contando un poco, que muchos ya me conocen, pero eh, otros y otras no, por ahí no saben mucho qué hacemos los profesores en su día a día también. Eh, Cuando yo me recibí de licenciada en grabado, la fotografía analógica eh, la utilizaba como una técnica de reproducción múltiple, porque como saben la fotografía se puede reproducir muchas veces y es una técnica que se utiliza eh, para expresar, tanto como la pintura, la escultura, es una técnica que el artista puede elegir a la hora de abordar su producción. Eh, Cuando hablo de fotografía, la palabra es muy, muy amplia. Ya estuvimos haciendo algunos ejercicios que tenían que ver con la fotografía digital, con el autorretrato, con la selfie. Y hoy les quiero contar un poquito, irnos un poquito más atrás, ir a la historia de la fotografía, a lo que fueron los orígenes de la técnica y de eso muchos de ustedes lo recordarán, lo tendrán en su memoria, que antes para fotografiar era un poquito más complicado, necesitábamos más tiempo para procesar los rollos que salían de las cámaras, mandar a revelar, y en el caso de muchos, seguro que habrán podido experimentar en algún momento entrar a un cuarto oscuro y revelar sus propias fotografías, que es un poco lo que hago en mi trabajo cotidiano y es para lo que se necesita muchas veces las máquinas que están acá atrás, que es para reproducir esas imágenes que fueron expuestas ante la luz en una cámara, quedaron grabadas en un acetato, en un rollo, en los casos más fáciles de reconocer dónde está la fotografía, en los rollos de fotos que sacábamos en vacaciones o para recordar eventos o cumpleaños. Y la fotografía, a pesar de que muchas personas no tienen un interés estético o meramente artístico, sino que tiene una función muy importante que es la del recuerdo, la fotografía. La fotografía nos mantiene una imagen viva de, de antes, de un pasado que, que ya no es el ahora, ¿no? Aunque haya sido hace 10 minutos o ayer, un pasado próximo o un pasado lejano. Entonces, yo hoy les quería contar un poco los orígenes de la fotografía, de dónde viene esa técnica, cómo se llega a través de muchos experimentos y muchos hechos históricos que hicieron necesario, muchas investigaciones científicas que se necesitaron para poder llegar a lo que hoy eh, conocemos como fotografía digital o a lo que conocíamos como la fotografía de rollo, que nos permitió capturar tantas vacaciones, recuerdos seguramente en sus vidas. Bueno, acá hay una línea de tiempo un poco que cuenta algunos datos y hechos históricos acerca del principio de la fotografía. Podemos decir que su origen es antes de Cristo. El comienzo de la fotografía, la cámara oscura, que es como lo primero que se necesita para que podamos reproducir una imagen, es un proceso físico que es muy sencillo y lo utilizaron los pintores para reproducir la realidad y poder dibujar. Y data, el conocimiento data del 468 a.C. Ya se suponía que Tzu y Aristóteles conocían en lo que era la cámara oscura.
ese principio de caja oscura le sirvió a pintores para poder retratar y copiar la realidad y hacer análisis de dibujos e incluso copiar. Pero ese invento estaba ahí presente, podían ver cómo esa realidad se reproducía tal cual, pero no podían lograr fijarla. Se necesitaron inventos como el nitrato de plata, como oscurecer esa plata metálica también se necesitó para poder llegar a lo que hoy conocemos como fotografía. Por eso, en 1839 se dice que es el comienzo de la fotografía, porque Louis Daguerre publica su experimento del daguerrotipo, que es la primera imagen que en poco tiempo queda fija y logra representar a una persona. Entonces, con eso ya no se requerían tiempos tan largos de dejar el objeto o cosa a fotografiar tanto tiempo quieto, porque se empezaron a acelerar los tiempos para poder reproducir esa imagen. Entonces, después de eso ocurrieron un montón de hechos históricos como la combinación de separaciones de colores y las placas autocromas, entonces aparecen las películas color, aparece el flash fotográfico que usa una luz dura y hace que se pueda fotografiar en determinadas condiciones que antes no se podían. Si vamos al origen de la palabra fotografía, fotografía es dibujar con luz, esculpir con luz, entonces si no tenemos luz no hay fotografía y el uso del flash fue un elemento también clave. Y bueno, y después todos los hechos históricos que empiezan a aparecer, las películas de rollos que facilitan la carga y el uso de la fotografía a todas las personas, entonces la fotografía también empieza a ser amateur y no solamente profesional, en las casas empiezan a adquirir cámaras de fotos para registrar ese cotidiano, hasta que en el 47 aparece la primera fotografía instantánea y en los 60 toma el auge de las fotografías instantáneas o Polaroid, que son esas cámaras que sacaban una sola imagen y a los 10 minutos la tenías impresa en un cuadradito de papel. Esas se llaman fotografías instantáneas y la marca Polaroid las comercializó y bueno, se hicieron muy populares. Hasta que empiezan los experimentos, ya en el año 1978 ya se estaban haciendo prototipos de cámaras digitales, hasta que en los 90 se empiezan a comercializar y a desarrollar el uso de la cámara digital, hasta lo que tenemos hoy en día, que son estos aparatos que son teléfonos y cámaras, y bueno, nos sirven para registrar esta realidad. Pero antes del teléfono teníamos una serie de cámaras y de elementos un poco más pesados para registrar esa realidad. Esa fue un poco así la historia de la fotografía y yo hoy me quiero quedar con la fotografía como recuerdo y me gustaría que investiguen un poco en sus archivos familiares, en sus fotografías de antes y vean, revisen su archivo familiar. Quiero que recuerden quién sacaba las fotos, quién era el fotógrafo o la fotógrafa de la familia, qué tipo de imagen tenían ahí, color, blanco y negro, cómo eran esos negativos de dónde salía la imagen, si quedaron almacenados o si solamente quedaron las copias, quién estaban fotografiados en las fotos, a qué se fotografiaba en la familia, cómo cambió el registro de la fotografía a lo largo del tiempo en la familia. Muchas preguntas que uno se puede hacer para conocer su pasado, para conocerse. Y bueno, les dejo esta propuesta de la fotografía como recuerdo, de la fotografía como un soporte material que nos aporta una imagen del pasado. Y bueno, espero que lo disfruten mucho, que se cuiden,
y nos volvemos a ver pronto con alguna actividad para seguir trabajando y pensándonos. Bueno, beso grande, los quiero.